Hola, em, a todas las personas que nos están sintonizando desde Facebook del Centro Cultural de España en México o de Casa de la UNAM. Mi nombre es Maite Valencia y tengo el gusto, el placer de estar aquí con Leslie García, una artista, bueno, ahora hago su presentación, pero que tiene diversos proyectos y bueno, en este caso nos vamos a enfocar en MicroOM. Eh, Esta actividad es la primera actividad del programa FemLab. Eh, es un programa cultural y académico que busca visibilizar el trabajo de artistas de distintas generaciones y estilos musicales de la escena electrónica de México y Europa mediante actividades formativas y conciertos. Este proyecto es un proyecto del Centro Cultural de España que se realiza en colaboración con las embajadas de los países participantes, Casa del Lago UNAM, y con el apoyo de EUNIC, ¿no? La red compuesta por organizaciones culturales de los Estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, además del diálogo creativo y del encuentro entre un artista de Europa y una mexicana, ¿no? Porque ambas trabajan en piezas bueno, crean una pieza en conjunto, pues también FemLab busca reflexionar sobre estas intersecciones entre arte y tecnología con una perspectiva de género, pero también ser un programa formativo para animar a más personas y a más mujeres a que a que entren en toda esta parte de la escena electrónica. Y bueno, ahora sí la presentación de Leslie García, bueno, y de Microm. Microm es un viaje de intimidad en el territorio emocional del artista y productora mexicana Leslie García. La música que produce bajo este alias busca sobre todo crear estados de inmersión a través de una amplia gama de recursos técnicos y musicales. Reúne influencias que van desde el slow techno, ambient, noise, entre otros, y utiliza instrumentos de síntesis analógica procesados en DAW. Ha publicado con los sellos Static Discos, Vorágine, Low Mute, además de confundar su propio sello Oris. El trabajo sonoro de Leslie García ha sido presentado en numerosos eventos nacionales e internacionales como Pixel Festival, Ars Electronic México, Transitio MX, Mutec MX, Mutec Montreal, Transmedial y bueno, diversos eventos nacionales e internacionales. Entonces, Leslie, es un gusto y un placer estar aquí compartiendo contigo esta entrevista. Justamente está más vinculada a la parte formativa, ¿no? A conocer los procesos detrás de los procesos, las ideas, ¿no? Detrás de una composición, de un montaje, de todo lo que implica la producción musical, ¿no? Que además en este caso de la música electrónica, pues es también no solo las habilidades creativas, ¿no? Sino también una parte técnica muy importante. Y bueno, pues una de las primeras preguntas con las que me gustaría iniciar es, pues, ¿por qué te interesó la música y cómo fue que llegaste a ello y bueno, en específico en la música electrónica? Sí, muchas gracias. Pues, o sea, la música empezó todo de muy niña, con clases de piano, empezó con una familia con papás muy jóvenes que tenían una colección de discos bastante amplia y de muchos estilos y de muchos géneros, y en mi casa se escuchaba música desde el amanecer hasta la noche, e incluso después de que se iba uno a dormir, ahí seguía sonando. Entonces, pues siempre estuve como muy inmersa en ese mundo del sonido. Los tíos que escuchaban otras cosas específicas, y como que siempre había esta cosa como de preguntar como, ¿qué es eso? ¿Quién es esta persona? Y obviamente sentir, ¿no? Como todo lo que estaba pasando. Y bueno, también educación en escuela católica, ser parte de un coro, que es como un punto ahí de entrada muy básico, aprender a leer música y como estas cosas muy básicas. Y luego ya después en la adolescencia me tocó por ahí trabajar en un café, ¿no? Como mi primer trabajo formal
fue en un café donde había unas tornamesas, donde había viniles y había una mezcladora, y entonces ahí empecé como en los ratos libres a entender qué era la tornamesa, ¿no? Como a moverle fuera pues de como el contexto de casa, que también tenían caseteras, y obviamente de niña me encantaba jugar a conectar todo, ¿no? La televisión a la casetera, grababa pedazos de cualquier cosa, y de repente ahí tenía como que unos montajes así rarísimos, desencadenados de todo, ¿no? Pues niña que creció en los 80s, entonces había esta sobreexposición a estos tipos de aparatos. O sea, el primer Sony Walkman que tuve fue así como súper importante, porque era como irme a otro lugar, ¿no? O sea, como ponerte los audífonos, y en ese tiempo específicamente recuerdo que estaba muy apegada al cassette, a un cassette de Madonna y uno de Michael Jackson, que eran como las dos cosas que más me gustaban escuchar en ese momento, ¿no? Y bueno, ese fue como, digamos, de los primeros, así, la primera influencia. Ya después, como ya de haber entendido la mezcladora, también en un entorno de trabajo, me tocó conocer a alguien que conocía Miller Packard, que conocía al centro de Digital Computing de UCSD, y me empezó a contar lo que estaban haciendo ellos en términos de computación algorítmica e improvisación. Entonces me quedé como, ¿en serio se puede hacer eso? Y fui a una presentación, y me quedé como totalmente sorprendida que había todo un mundo de procesamiento de los sonidos acústicos, y que podías bajar un programa a tu computadora gratuito, y con ese programa podías empezar a hacer sonido sin tener que tener estas máquinas como carísimas, ¿no? E inaccesibles para mí en ese momento. Y obviamente bajé Pure Data, empecé a leer sobre el tema, empecé a tratar de entender todo lo que había detrás, como la ingeniería del sonido, y empecé a experimentar, em, como con una misión muy puesta en los temas del noise, del arte sonoro, en ese entonces no pensaba tanto en la música, pensaba más en el sonido como algo escultórico, algo plástico de alguna manera, y que iba a también complementar el trabajo que en ese entonces hacía, que era un trabajo visual eh, principalmente, ¿no? Y luego ya pues eso se fue desenvolviendo de tal forma que se volvió lo principal, ¿no? Y de la computación algorítmica terminé haciendo electrónica, y le dediqué casi 10 años a entender esos procesos, a desarrollar herramientas, a desarrollar hardware, y tenía como creo que es algo de mi generación, que antes de poder hacer una cosa expresiva, sentíamos que teníamos que entender las reglas y las bases de las cosas, ¿no? Y me metí mucho en eso. Pues sin duda todo un camino muy amplio de, o sea, 10 años y bueno, todo lo que tuviste que aprender y bueno, justamente, aunque ya nos contaste un poco, yo también tengo entendido que iniciaste ya en el ámbito de la electrónica propiamente más como DJ, ¿no? ¿Eso es Pues correcto o no? siempre estuve haciendo esta cuestión de DJ por el background que te platico, o sea, em, digamos que está pegado, ¿no? O sea, como que la primera aproximación a la música electrónica cuando no puedes producir es la música que escuchas. Y obviamente el ensamblaje de esa música, ¿no? Y una mezcladora en ese contexto se vuelve una herramienta súper importante, ¿no? Como el primer disco que saqué en ese entonces con un proyecto que tenía que se llamaba
Audiofem, precisamente, se llamó Mix and Match y fue un disco que utilizaba samples no mayores a 5 segundos de una cantidad de referencias como que fueron muy importantes para mí en ese momento, que venían de todos los géneros, ¿no? O sea, como yo crecí en Tijuana y para nosotros la música disco, la música house, ese tipo de sonidos son como muy fundamentales porque están, digamos, como en el ambiente, ¿no? La música electrónica de Tijuana, en ese sentido, es una música de fiesta, ¿no? Siempre ha sido una música muy en ese entorno, ¿no? Y pues como es una ciudad pequeña, siempre tuve acceso, por ejemplo, a gente como Rafa Saavedra, como Ejival, y ellos tenían programas de radio o los For Proco, entonces escuchabas tanto desde música que venía de la movida española hasta música más ambient, más de culto, más como Lawrence English o obviamente Kraftwerk y estas cosas que también tienen como un elemento más festivo, ¿no? Pero no hoy, no sé, es como una lista larguísima, ¿no? Pero obviamente en ese momento yo quise como investigar más sobre los pioneros, quiénes fueron los primeros que hicieron máquinas, ¿no? Y en los 2000 salió un compilado que se llamaba Early Gurus of Electronic Music, que es como un compilado muy importante porque ahí juntan a todos los que trabajaron y más o menos vas viendo una historia desde obviamente Leon Theremin, Oscar Sala, eh, Clara Rockmore, Paulino Oliveros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que me di la tarea de escucharlos a todos ellos y empecé a hacer remixes utilizando música que venía de ese punto, obviamente antes de poder tener el conocimiento o la capacidad o el acceso a producir música. Entonces, sí, podría decir que empecé remezclando, remixeando, siendo como una especie de DJ de sonidos experimentales. Y en ese sentido, ¿en qué momento ya fue cuando decidiste pues dar el paso hacia la producción musical? Bueno, fue una combinación de cosas. Creo que el primer EP justo salió como 2004 más o menos. Y había una primera versión de Super Collider súper interesante que tenía como muchas herramientas de un estudio que se llamaba IXI. Y era un proto digital workstation, pero en Super Collider. Entonces, en ese punto ya me sentía como bastante, eh, reconocía bastante bien el lenguaje de la programación en términos de Pure Data, entendía todos los procesos como relativos para poder generar un sonido de que es un oscilador, qué le pasa a un oscilador cuando lo empieces a meter en una serie de filtros, qué pasa cuando empiezas a secuenciar ese elemento, y ya con eso puedes empezar a producir, ¿no? Básicamente. Entonces hice mi primera producción utilizando esas herramientas, pero se queda en casa, ¿no? Ya como bajo el nombre de Microom, que es un alias que he tenido desde siempre. Y digamos que estuve produciendo para mí, para mis amigos, como para un grupo así cerrado durante muchísimos años. Realmente Ejival en 2007 me contó por primera vez así como de, oye, ¿por qué no sacas un disco aquí en Static? Ta, ta, ta. Y yo dije, cuando me sienta lista, lo sacamos. Y eso fue hasta 2018. O sea, no, realmente no tenía ninguna prisa en ese sentido. Creo que antes de poder sentir una necesidad así vital por hacer música, pasé mucho tiempo en el territorio del arte sonoro, ¿no? Pasé mucho tiempo conceptualizando, pasé mucho tiempo en un proceso técnico así como muy profundo y ya después en un punto me di cuenta como de, bueno, creo que necesito hacer música
creo que necesito hacer algo que no sea lógico, mental, que sea como más natural. Y ahí surge este disco de Eternal Night, como un primer ejercicio de expresión, pero obviamente en el proceso de eso, pues está todo el trabajo de sonido que he hecho con Interspecifics, los proyectos con las plantas. Antes de eso, las esculturas sonoras, Ubersonic, Open Source Orchestra, todo el trabajo sonoro que se hizo con Dream Addictive. Estamos hablando de casi 17 años de estar en el mundo del arte, la ciencia y la tecnología. Sí, justamente esa iba a ser bueno, es una de mis preguntas, ¿no? Que tú, más allá de Bikrom, como Leslie García, tienes un universo de experimentación y de exploración muy, muy amplio, ¿no? O sea, con Interspecifics es más, pues, como el activismo, ¿no? De tecnológico no, ese es con Astrovandalistas. Astrovandalistas. Con ajá, con Interespecífic es más la parte de arte, ciencia, bioarte, ¿no? Y bueno, Sí. también tienes todo un trabajo con artes mediales o Logar y Decay, que es más como formalismo sonoro, ¿no? Sí. Y cómo conviven, bueno, o sea, dentro de todo este universo, ¿cuáles tú podrías decir que son tus intereses sonoros y conceptuales? Claro, hay dos mundos para mí muy claros. Uno es como la ciencia detrás del sonido, como toda la relación de emergencia de los últimos 100 años de la tecnología, de cómo hemos podido desde empezar a grabar nuestra voz hasta llegar al punto de samplearla, sintetizarla y todo lo que ha devenido de esa historia del sonido y la relación que el sonido ha tenido obviamente con todo el tema también de la vanguardia y de la posguerra, ¿no? Porque quedó toda una serie de herramientas que fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial que después los artistas de ese tiempo, por ejemplo, la gente que estaba en los laboratorios de la BBC en ese entonces, empezaron a reutilizar y darle otro sentido a una tecnología bélica. Siempre me ha interesado mucho esa transición, ese devenir entre lo que sale de los laboratorios militares y se termina convirtiendo en herramientas creativas, ¿no? Esa ha sido una exploración, una investigación que siempre ha estado ahí. Y, y obviamente eso cómo se conecta con temas más de transducción, la sonificación de datos, la representación de información científica, sonido, que es como, digamos, la base de mi trabajo artístico medial, ¿no? Y por el otro lado, pues me creé en un ambiente de fiesta, en un ambiente como el de Tijuana, y me encanta bailar y me encanta la noche y me encanta como toda esta cuestión de la psicoacústica sensorial, de sentir los bajos en el cuerpo, es algo que siempre me ha encantado y siempre he sido partícipe de eso. A mí me encanta bailar y soy de las que llega a las 10 y se va a las 5 y está bailando toda la noche. Y en algún punto siempre quise como compartir ese devenir del cuerpo que para mí es tan importante y justamente eso es Microm, ¿no? Esos son estos otros proyectos. Microm, Latin Tapes, es como también es un descanso para mí de esta cuestión más formal del mundo conceptual del arte y de estas relaciones, ¿no? Digamos que ahí eh, descanso de esos procesos y me dejo ir simplemente en una cuestión emocional, en una cuestión más psicoacústica, más formal de la música, porque la música al final de cuentas es una serie de recetas muy concretas. El arte sonoro es más experimental en ese sonido, rompe esas reglas, ¿no? Una buena canción, un buen track de música puede ser simplemente dos partes, dos pasajes, un acorde, dos variaciones rítmicas y es una gran pieza musical. En el arte sonoro hay otras reglas,
hay otros espacios, hay un discurso que se tiene que desenvolver. En la música es un espacio de conectar con el otro. Y si lo logras hacer, lo haces, y si no, no puedes obligar a la gente a que conecte o reconozca algo que no le está haciendo sentir. Pues sí, justamente tú has definido siempre Microm como esta parte más emotiva y mucho más personal. Y de hecho, en una entrevista justamente cuando presentaste en Mutec 2018 con Jesús Pacheco sobre Eternal Night, bueno, ahí mencionaste eso, ¿no? Que surgió de una necesidad para abordar el sonido desde una postura más emotiva. Y para ello buscaste que todos los tracks estuvieran conectados con la intuición y la subjetividad relacionadas con la energía femenina, ¿no? Eso es lo que se menciona en la entrevista. ¿Me puedes hablar más de ello, sobre esta energía femenina, esta emoción, cómo todo esto se involucra en tu proceso creativo? Creo que ya lo has mencionado, pero... Sí. Es como esta cuestión de la memoria física, ¿no? Cuando tocas un piano, puedes tocarlo leyendo una partitura, o puedes tocarlo siguiendo tu oído y siguiendo una cuestión muscular de cómo se toca el piano. Entonces puedes empezar a construir una improvisación sin tener una cosa clara de hacia dónde quieres ir, y puedes dejarte ir en un camino, ¿no? Que es un poco como las bases de la improvisación de la música afroamericana. El jazz surge de una cuestión de improvisar y de ir como construyendo momentos a partir de una información, de un conocimiento que ya está muy internalizado, ¿no? Entonces, justamente Microm era eso, como ir encontrando cosas en el estudio, como decir, esta línea melódica me provoca esta sensación como más triste, más melancólica. En cambio, esta otra línea melódica me hace sentir más eufórica, y entonces empezar a jugar con esas emociones, con esas sensaciones, construyendo un track desde esta definición arquetípica de lo femenino, ¿no? En el tarot, la mujer es el agua, es la noche, la luna, la estrella, el misterio, etcétera, etcétera. Entonces empecé a bajar arquetipos de un montón de referencias de lo que es el ser femenino, y traté de construir tracks que estuvieran relacionados con esa idea de misterio, de oscuridad, de emotividad, y ese es Eternal Night. Es como una especie de tributo a esa feminidad arquetípica, que no tiene que ver con una definición de ser mujer, sino con un tipo de energía de lo que es esa expresión de lo femenino como una forma material energética. Ay, qué lindo. Aparte bueno, ahorita con estas referencias que de lo del tarot y tal, o sea, también, por ejemplo, Fire Rituals, que es también como más está presente pues, lo chamánico, lo ritual, ¿no? Como que tienes también ese tipo de búsquedas sobre Eternal Night Late, que también estaba como algo con la luna, ¿no? Con lo del ciclo lunar y tal. O sea, también de repente tienes estas, o sea, en ese, más bien lo que quería preguntar es que además de, pues ya creo que ya los mencionaste, ¿no? Pero ¿qué otras influencias o referentes hay en tu práctica? O sea, podrías decir que tarot y todos estos son más. ¿Cuáles otros podemos hay? Pues, o sea, creo que es como un complemento de todo lo que voy estudiando y aprendiendo, pero digamos que hay esta dualidad muy presente en mi educación, como la mentalidad occidental, que es más lógica, que es más científica, que es más como materialista en ese sentido, la parte filosófica y demás, pero luego también está todo este otro mundo de influencia que tiene que ver con la cuestión de la magia como una representación de nuestra cosmología en Latinoamérica y en México muy particularmente, y en el norte de México de una manera muy específica, porque es distinto como los tipos
de chamanismo, de referencias de ese tipo, ¿no? Ya estás en un entorno más salvaje de alguna manera, que no es lo mismo estar en el desierto que estar en la selva. Son formas distintas de sobrevivencia, son formas distintas de relacionarte con la naturaleza y con el entorno, ¿no? Y, y por alguna cuestión, por cuestiones de la vida, siempre he estado como muy cercana a ese tipo de filosofías y de conocimientos y conviven en mí todo el tiempo, pero es difícil encontrar una manera para hacer convivir esos dos mundos. Y digamos que los últimos años he estado tratando de trabajar en hacer ese encuentro de esas dos formas de pensamiento y también en darle un espacio propio a estos, como estas visiones un poco más animísticas, ¿no? Y la música siempre ha estado relacionada con esos procesos. El origen de la música tiene que ver con una cuestión más ritualística, más de conciliar mundos, ¿no? Entonces, es un poco difícil no entrar en contacto con esos temas cuando estás pasando tanto tiempo en el estudio produciendo de esa manera. Claro, y además con algo como, no sé, composiciones algorítmicas, ¿no? Que también has trabajado y entonces es como que sí, aparentemente son dos mundos muy distantes, pero aquí, no sé, Sí. hay un punto de encuentro. Oye, Sí, Leslie, ajá, no, sí. no, dime. Pues me gustaría mostrar el videíto que preparaste, justo como para entender un poco más todo este proceso que hay, pues al producir, ¿no? Que yo, la verdad, bueno, lo voy a mostrar y después hablamos. Sí. Déjame. A ver. Les voy a platicar cómo es mi workflow. En este caso específico vamos a hablar del set que voy a tocar en FemLab. Y es un set más ambient, más cinemático, en el sentido de que está construido pensando en imágenes, en una cuestión de escenarios. Y me gusta pensar que estas composiciones son para navegar en el tiempo, como para avanzar de alguna manera. Y bueno, mi lógica es muy sencilla, tengo varias voces, esas voces fueron previamente sintetizadas, moduladas, ecualizadas para que puedan sonar a una buena calidad a la hora que pasan a mi mesa de mezcla. Utilizo mucho Ableton también para efectos, para algunas voces digitales, pero sobre todo para enviar notas MIDI, señal de voltaje, a los sintetizadores analógicos. Y, por ejemplo, vamos a escuchar una secuencia de notas MIDI en el Mother. Entonces, cada voz tiene un momento para presentarse, para aparecer. Acá estamos escuchando el Zero Coast, utilizando el contour y el slop para generar secuencias más cortas, unos attacks y unos releases muy pronunciados para crear estos como clics medio cristalinos. Tengo el subharmonicon de este lado, como una especie de drone voice que va oscilando, aparece y desaparece en el tiempo. Y en este caso solo estoy usando los subosciladores de este sinte para poder generar como este efecto. Acá también tengo el Arturia Mini Brute 2.
Y todo esto pasa por esta serie de efectos de Paradox Effects, que es una eh, compañía que diseña efectos en Tijuana, muy interesantes y muy robustos. Se los recomiendo que lo chequen. Y bueno, el proceso de composición en este caso para mí tiene mucho que ver primero con la etapa de diseñar las voces, ¿no? Que es como donde inicio, ¿no? Como escuchando los sintes, viendo qué timbres me resultan como más emotivos, más interesantes, pensando en construir una tensión en el tiempo, ¿no? Empezando muy sutil, muy abajo y luego ir agregando elementos, ir construyendo tensión. Es como una cosa que me gusta mucho hacer. Y para lograr eso pues tengo que pasar un tiempo mmm, haciendo ese proceso de patch, de conectar y desconectar elementos, que también lo hago acá en Ableton. Y Ableton me parece súper interesante porque ahora, bueno, desde hace unos años tiene esta asociación con Max MSP, entonces puedes construir un sintetizador y cargarlo directamente a Max y hacer uso, Ableton, y hacer uso de las herramientas de efecto y de masterización que tienes disponible en esa plataforma. Pero yo empecé haciendo mis propios sintetizadores y conectando mis propios patches y lo disfruté mucho, pero ahora tengo una búsqueda más en el proceso de composición que en el proceso de construcción de los dispositivos. Me tomó 10 años entender que es muy diferente diseñar instrumentos a hacer música, y ahorita estoy más en un momento donde me interesa hacer música y uso este tipo de herramientas, aunque tengo también muchas herramientas que construyo yo misma y que también forman parte de mis sesiones. Acá también tengo mi drum station, desde donde tiro todas las partes rítmicas. Y también tengo el work conectado. Y bueno, o sea, yo creo que una cosa muy importante no son las herramientas, sino qué haces con las herramientas que tienes. No necesitas tener miles de sintetizadores ni necesitas tener miles de instrumentos para poder construir una narrativa. Es sobre todo eh, utilizar tricks como los efectos. Por ejemplo, un efecto puede cambiar completamente la naturaleza tímbrica de un sintetizador, y eso ya te permite separar una sola voz en 3 o 4 voces dependiendo de cómo lo estés conectando. Wow, pues ese es el video bueno, de lo que estás justo preparando ahora para lo que van a poder ver este sábado a las 8 a través de la casa virtual de Casa del Lago. Y yo algo que, pues bueno, me sorprendí mucho porque pues justamente, ¿no? Como por todo esto, como toda esta parte técnica que como productora musical conoces, ¿no? O sea, desde todos los equipos, dispositivos, software, hardware que utilizas y bueno, ya nos contaste un poco de cómo pues lo estuviste aprendiendo pero también, o sea, qué tan complicado fue, o sea, lo pregunto porque, bueno, como sabes, FemLab, pues tiene toda una perspectiva de género, porque justo hay muchas carreras que están masculinizadas, ¿no? Una de ellas es la ingeniería de audio, ¿no? O sea, y todo lo que tiene que ver más como con la tecnología, ¿no? Entonces hay muy poca presencia de mujeres, justamente porque, pues no sé, hay una barrera, ¿no? De que
pues los hombres como que sí desde pequeños pues están más metidos hacia eso y no, las mujeres no tanto. Entonces, para ti, entre que fuiste autodidacta y todo, pero ¿qué piensas que se debe hacer como para, ¿no? Revertir esta situación como de la tecnología y también pues qué les dirías a las personas, ¿no? Porque yo veo esto y digo, ay, me parece increíble toda la música electrónica y tal, pero qué complicado, ¿no? O sea, qué complicado como meterme y aprender todo esto. Entonces, no sé, ahí como que, ¿qué opinas de, pues, de este panorama, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, primero creo que hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo y construir una voz necesita mucho tiempo, necesita dedicarle pacientemente las horas que sean necesarias para entender estos procesos. No puede uno entrar pensando que en un mes quiero ya aprender a hacer un disco. Esa es una perspectiva mega capitalista y me parece muy errónea que la gente más joven crea que en un taller debe de salir ya con un disco producido y que incluso haya carreras que te prometen eso, se me hace como truculento y mentiroso, porque aún así, aunque aprendas la técnica, el fondo de esto es tener algo que decir. Y a los 18 años a veces no tenemos nada que decir, es como tienes que vivir y es súper cierto, o sea, me hubiera encantado empezar a sacar discos a los 21, a los 22, pero cuando escuchaba lo que decía como de, pero esto no está comunicando nada, está técnicamente bien hecho, pero no me comunica nada. Y es por una cuestión de contenido más que de técnica. Por otro lado, yo aprendí con un software gratuito a hacer todo esto. Aprendí de síntesis, aprendí de efectos, aprendí de secuencias, de momentos, de cómo construir las partes que son necesarias para construir un track en un entorno open source. Y con los años fui construyendo una serie como de herramientas que me son necesarias y de gente que admiro muchísimo en una relación también como muy cercana. O sea, conozco a las personas que diseñan los sintetizadores Moog, conozco a quien está diseñando Arturia, y realmente he tenido acceso a esto gracias a esa relación con estas personas, pero no es necesario esperar a que uno tenga 30, 40 sintes para empezar a componer. Está esta cuestión de bedroom producers y quiere decir que con tu computadora puedes hacer todos los procesos. Con tu computadora puedes diseñar las voces, puedes crear la parte narrativa, puedes ensamblar, puedes editar, puedes hacer una masterización. Y la verdad es que la mayoría de los artistas que ahorita me gustan más todo lo hacen en la computadora, ni siquiera tienen un sintetizador en casa para hacerlo desde ahí, ¿no? O sea, hay gente como, ¿cómo se llama esta chica? Object Blue, que es increíble, una chica asiática y la verdad es que todo su trabajo lo hace desde computadora, ¿no? Y hace un trabajo increíble. Coy, por ejemplo, que es una artista mexicana muy joven, muy interesante, también trabaja todo desde computadora. Entonces, a las chicas que quieran aprender a entrar en este mundo, o sea, mi primera recomendación, así como más básica, es estudiar cosas básicas de música, estudiar cosas básicas, aprender así como a vocalizar, no porque vayan a cantar, pero porque nuestra voz es una herramienta súper importante para saber si las cosas están en tono o no están. Entonces, ir a las cuestiones más básicas del sonido, ¿no? Como qué nota es tal nota, cómo suena, qué es un acorde, etcétera, etcétera. Bajarse un programa demo y empezar a hacer experimentos, grabar con el teléfono, paisajes sonoros y luego acompañar esos paisajes sonoros con algunos elementos. Al final de cuentas son temas de expresión y creo que ciertamente el tema de la música electrónica se ha convertido en un territorio masculino, no solamente por una cuestión de género, sino también socioeconómica, ¿no? Muchas veces muchos de estos chicos son chicos que tienen mucho acceso económico
y que los papás dicen, oye, pues es que las drogas y no sé qué, cómprenle uno de estos sintetizadores, ¿no? Una computadora para que se distraiga y se ponga a trabajar. Y es una historia que he escuchado mil veces, ¿no? Pero también hay una cuestión estética. También hay una cuestión de las escuelas de que llegan los chicos diciendo, oye, quiero que me enseñes a tocar como no sé quién. Y entonces producen copias de los estilos de los músicos que están haciendo cosas específicas. Las mujeres en ese sentido somos más ambiguas, más experimentales, tenemos un lenguaje propio y una estética propia. Y el mundo de la música electrónica lleva años sin estar listo para este tipo de referencias. Lo podemos ver con la música que tiene Laurie Anderson haciendo desde finales de los 70s. Laurie Anderson es una de las mejores compositoras que hay en ese sentido y muy poca gente sigue sin saber, o sea, muy poca gente sabe de su trabajo, porque no tiene obviamente el acceso que se le dieron artistas como Brian Eno, por ejemplo. Siempre ha existido esta cuestión y yo creo que siempre ha habido productoras, mujeres súper potentes con muy poco acceso a los espacios. Y también es por una cuestión estética. Entonces creo que es importante como fijar claramente que hay una etapa de aprendizaje y que hay que disfrutar esa etapa de aprendizaje, no hay que sentirse acelerados con el proceso, no hay que pensar que se nos va a pasar los años porque hay chicos que sacan discos a los 20, hay gente que saca discos a los 45, hay proyectos que empiezan a los 50, el tiempo es irrelevante, la cuestión es que para cada uno, para cada voz, para cada expresión, para cada una hay un momento, hay una curva de aprendizaje y hay una curva de salida. Entonces, sí me he encontrado dando clases justamente, compartiendo talleres con chicas que tienen esta urgencia de sacar algo. Y es como, esa urgencia va a ser tu peor enemigo en este proceso, porque puedes ser un increíble músico de presets y hacer toda tu música con los presets que vienen en los programas sin saber qué estás haciendo, tocar una nota y que suene bonito, o puedes hacer una música consciente de todos los pasos y todas las partes con las que estás trabajando. Y creo que en términos de crecimiento personal, lo segundo te va a dejar más que lo primero. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, creo que hay como una, como dices, sí es muy capitalista, ¿no? Como esta cosa de producir y rápido y hasta una edad, ¿no? Como que aparentemente ya si pasas de los, no sé, de los 30, 40, ya. Sí. Entonces, pues aprovecho también justamente para decir a las personas que nos están siguiendo por Facebook, a las chicas, chicos, chiques, que si tienen también alguna pregunta para Leslie en específico de este video que vimos o en general, también pueden enviarla a través de, pues sí, de Facebook y ahí le podremos preguntar. Y bueno, Leslie, también bueno, ahora quiero que veamos otro de tus videos porque justamente creo que toda la parte visual y comenzaste en un inicio hablando de la plasticidad del sonido y tal, es algo importante en tu trabajo, entonces hay uno que me gustaría también mostrar para que también el público, la audiencia tenga más presente tu trabajo. Entonces voy a compartir. A ver, espérame, déjamelo.
Bueno, esta es una colaboración que con Milena Pafundi, ¿no? Con quien has trabajado bastante, sobre todo, bueno, ella haciendo toda la parte visual y demás. Entonces, yo quería preguntarte qué tan importante es justo toda esta parte visual para ti. O sea, ¿la piensas desde el proceso de composición o no? ¿Cómo es? Sí, o sea, cuando yo estoy componiendo estoy pensando en imágenes, entonces todos los momentos se van creando como si estuviera haciendo el score de una especie de película que solo existe en mi cabeza. Y justo cuando llega, cuando conozco a Milena, le platico, ¿no? Como de estos procesos. eh, yo encuentro en su trabajo una cuestión muy pictórica, ¿no? Como pinturas hiperrealistas que se van construyendo también a la velocidad visual. Y en el caso de este disco de Infinita Incertidumbre, le comparto unos ejercicios que estoy haciendo yo utilizando un sistema de inteligencia artificial que se llama Runway, que es como muy fácil de utilizar, hecho para artistas. Y hice unos ejercicios con imágenes que había estado grabando del cielo durante los primeros meses de la pandemia y otras cosas también, mapas de Google y como cosas que iba como encontrando que me parecían interesantes. Y le dije, mira, estoy haciendo este disco, me encantaría que hicieras una interpretación de estas imágenes, porque el disco en sí mismo también utiliza cierto grado de probabilística para hacerse, ¿no? Y, y como siempre, con Milena siempre pasa esto, que escucha las cosas y me regresa como una respuesta visual a eso y yo me quedo impresionada porque es como de, esto es exactamente lo que yo estaba viendo en mi cabeza. Entonces es bien interesante para mí ese tipo de relación. Además que el trabajo colectivo para mí es muy importante. La conversación, el tener un otro con el cual poder construir esta relación y un poco que sí me gusta como el espacio a solas de componer, pero luego ya para la cuestión de construcción, pues sí, busqué a Milena, busqué también a Gabo Carrera, que hizo el segundo track de ese mismo disco, y en esta ocasión voy a trabajar con mi colega de Interspecifics, Felipe Rebolledo, que Felipe también está haciendo un trabajo visual por su cuenta, entonces como que complementa para mí mucho esta cuestión. Además, pensando en que estoy tratando de componer cosas atemporales, estoy tratando de componer algo que no es precisamente para hoy o para mañana, como que mi reto es hacer un tipo de música que cuando suene no se sepa bien de qué tiempo es y que no tenga como una definición de estos límites estilísticos, que no se pueda decir, ay, esto es tal género, porque no es un género, no tiene género, es una experiencia en ese sentido. Oye, Les, aquí ya hay una primera pregunta del público. Alejandro Dávila pregunta, ¿cuál es el mayor reto en tu país para sobresalir como artista? Eh, es complejo eso de sobresalir. Creo que en este punto para mí es un tema de duración. Esto no es un sprint, no es saber quién llega primero, es saber quién dura más tiempo en el camino. Y en ese sentido creo que el reto es ese, mantenerse vigente, mantenerse presente y mantenerse activo, generando. Y para mí personalmente, mantenerme en una cuestión contemporánea, no quedarme con ideas de hace 5 años o de hace 10 años, sino que ir mutando también con las voces presentes y por eso para mí es tan importante los espacios educativos, para eso es tan importante ORIS, por ejemplo, porque son espacios donde comparto lo poco que yo tengo, lo poco que yo sé con estas voces más jóvenes y con estas otras ideas y ahí se mantiene uno viva básicamente, ¿no? Entonces, esa es una y la otra es justamente decir, bueno, tengo tantos años
trabajando y mi trabajo sigue apareciendo y sigue estando. Entonces, creo que eso es aquí en México y en todas partes. Entonces, sí es como, no se aceleren, no se presionen, realmente guarden su energía porque esto es para largo. Si piensan entrar a este mundo, a este proceso, para que una carrera se conforme como tal, necesitan por lo menos 10 años y después de 10 años de eso se va a empezar a poner interesante. Ok, gracias. Y otra pregunta de Atari Vega, mm, ¿qué planes hay para el futuro para Microm? Lumbre es un track increíble. Ah, gracias. Estoy componiendo ahorita el disco que quisiera bailar cuando se termine la pandemia. Ese fue como como dije, cómo me gustaría tomar la pista de baile y realmente es una cosa súper nostálgica porque es como la memoria del lugar donde me sentía más feliz y más segura y es como la mezcla de un montón de momentos en mi vida, entonces igual es una cosa que tiene muchísimos géneros y muchísimos momentos. Entonces, llevo un rato trabajando con eso pues estoy como queriendo terminarlo. Y, y pues esto que van a escuchar en FemLab también es una pieza nueva que compuse especialmente para esta presentación y que es una pieza que está dedicada a todo este tema de la opresión de la feminidad en México, que está dedicado a todas las mujeres que se han quedado en el camino porque no las han dejado florecer y que es como una especie de grito en ese sentido, ¿no? Entonces, es una pieza fuerte para mí, pero también es como una expresión de cariño y una expresión de hermandad y una expresión de sororidad, de estar ahí con ellas de alguna manera. Ay, wow. Esa última, sí, pues sí puede ser muy dolorosa. Desafortunadamente es una realidad que también estamos viviendo junto con esta pandemia y bueno, lo que también estás creando el track de lo que queremos bailar regresando a la pandemia. Hay una, bueno, ya cuando termine, si es que Si es que esperamos, llega a terminar. si es que llega a terminar algún día, que ojalá sí. Mira, hay otra pregunta más, de Estefanía Cadena, dice, ¿podrías explicar tus procesos cuando usas Machine Learning? ¿Tienes que tener un conocimiento avanzado de código? Bueno, ahí, como les decía, este programa que se llama Runway, voy a poner por acá el link para que lo puedan descargar. Y Runway es muy sencillo de utilizar porque ya hay modelos predeterminados. Entonces, ustedes podrían bajar un modelo y empezar a utilizarlo. Y luego hay otro que se llama Wikinator, que es una herramienta de Machine Learning diseñada específicamente para la música, que tiene una curva de aprendizaje muy bajo y que no necesita precisamente código, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno puede entrenar gestos visuales, ¿no? Puedo como entrenar que el movimiento de mi mano frente a la cámara triggeré, por ejemplo, un oscilador, ¿no? O que si abro y cierro, empiece una base rítmica y demás. Y eso es como muy básico. Pero si uno quiere empezar a trabajar con inteligencia artificial más avanzada, ahí sí es necesario aprender un poquito más de programación porque hay que primero como descargar las librerías, instalarlas en el computador, casi siempre es mejor usar Linux para ese tipo de entornos, entonces nunca está de más aprender a programar. Yo lo recomiendo ampliamente, sea uno artista visual, investigadora, filósofa, lo que seas, la programación es como la carpintería hace 2000 años. Es una herramienta que nunca va a estar de más y que además va a ser un poco como una base fundamental de lo que se está construyendo para los próximos 20 años. Entonces, dedíquenle unas 2 horas al día, el tiempo que le dediquen simplemente que aprendan a entender cómo funciona.
van a ver que las cosas van a empezar a abrirse de una manera diferente. Genial. Oye, una más, nos dicen que bueno, que les gustaría ver el video, bueno, tener el video original del setup, no sé si después se pueda subir a... Sí, te voy a subir a mi Vimeo y lo ajá, podemos compartir desde ahí para que puedan como dar un recorrido. Y ahí en Vimeo hay otras versiones de otras, porque obviamente el setup cambia de acuerdo a la pieza, ¿no? Por ejemplo, Fire Rituals es solamente dos voces de dos sintetizadores nada más y una base rítmica y voy cambiando esas dos voces con el tiempo porque no me gusta salir a tocar con demasiadas cosas. Me gusta tener también sets compactos, ¿no? Entonces van variando y de acuerdo a lo que, como vaya a funcionar. Para esto sí quería como esta potencia de la electricidad de las voces analógicas y por eso lo hice de esta manera el setup. ah, genial. Bueno, entonces pueden buscarlo en el Vimeo de Leslie y ya para, Yo pues sí, paso el link consulta. con ustedes y lo podemos compartir. Sí, genial, lo compartimos a través de las redes del Centro Cultural de España o de Casa del Lago. Aquí otra pregunta, me encanta que el público esté tan interesado. Dice Ernesto Alonso Rizo, pregunta, ¿crees que hay una edad para empezar a mezclar? ¿Cuáles serían los elementos básicos para empezar a hacerlo? Yo no creo que hay una edad para nada. Creo que los elementos más básicos es uno, tener una lista como importante de tracks favoritos que conozcas de pies a cabeza, ¿no? Pero eso es como bien importante. Saber dónde empieza, cuáles son los momentos más importantes. Y un ejercicio que yo hago así ya automáticamente, escucho una canción a veces en la calle y digo, ah, este track podría mezclarse con este otro, ¿no? Entonces hay que desarrollar la memoria porque ahí es donde pasa todo realmente. El primer lugar de mezcla va a ser en tu memoria y en tu capacidad de recordar las cualidades musicales, tímbricas, rítmicas de la música que escuchas. Luego, después de eso, puedes bajar un programa como Tractor a tu computadora y empezar a jugar ahí. Y ya si dices, wow, esto me voló la cabeza y me encanta, pues ya después te puedes comprar una mezcladora y ya puedes ir como ampliando tu entorno, ¿no? Pero incluso a veces así como de momentos así donde no hay nada, este, 5 páginas de YouTube abiertas al mismo tiempo y ahí puedes mezclar y ver cómo suena, o sea, no hay un límite para eso, al final de cuentas son 2 tracks, 3 tracks, 4 tracks que se están intersectando en el tiempo y que a través de volumen uno va decidiendo qué partes van apareciendo de cada track y con eso ya estás haciendo otra historia completamente. De hecho, también aprovecho esto y todas las preguntas que está viendo porque también FemLab bueno, estamos buscando constituir un archivo que también brinde materiales didácticos, ¿no? Para las personas que estén interesadas en incursionar en este ámbito y bueno, también los podrán consultar en el sitio web del Centro Cultural España. Está como archivo FemLab y bueno, la intención es eso, ¿no? Un poco como el repositorio de todo lo que las artistas, todas las artistas invitadas, todos los conocimientos que ellas comparten con nosotros, sus masterclass, las charlas y bueno, además también estas herramientas. Entonces, bueno, ahí también por si quieren consultarlo, archivo FemLab. Y Ahmed Cervantes Guerrero dice, pregunta, ¿por qué decides el ambient como tu vehículo de expresión? Bueno, el ambient es una de mis herramientas y me gusta mucho porque hay una parte de introspección importante. Para mí es muy importante como esta cuestión de los espacios de meditación, de los espacios como de generar conciencia de alguna manera. Y siento que en ese sentido el ambiente, por el tipo de frecuencias que maneja, por su temporalidad, puede generar eso también con otras personas. He hablado con algunas colegas y me gustaría
estamos como empezando este ejercicio de crear un género que se llama música lúcida, porque en ese sentido el ambient para mí es como estar en un sueño lúcido, como estar en un espacio donde el tiempo pasa de manera distinta y tú estás consciente de lo que está pasando y puedas ir como modificando el curso de eso que sucede, pero mientras estás despierto, ¿no? Entonces, la música lúcida sería justamente sonido compuesto para recrear esa sensación de vivir un sueño lúcido en la realidad cuando estamos despiertos, ¿no? Es también una cosa ahí que toca temas de la conciencia y del misticismo de alguna manera. Ay, qué bien. Em, Hay otra pregunta más. Dice, si se pudiera sintetizar, ¿cuáles consideras que son, de Ed Ruiz, perdón, si se pudiera sintetizar, ¿cuáles consideras que son los ejes principales del pensamiento sonoro de las compositoras experimentales latinoamericanas? Gracias por compartir tu experiencia. Primero, creo que es algo que nos enseñó Paulino Oliveros, que es la escucha profunda, tener una conciencia absoluta del contexto sonoro de nuestro entorno y de cómo ese contexto habla de las realidades de los espacios en los que vivimos, ¿no? Eso es como la primera base de todo, ¿no? Después, segundo, el interferir ese contexto sonoro, el dialogar con ese contexto sonoro a través, obviamente, de recrear eso que ya se escuchó, pero no se puede empezar a componer si no se sabe escuchar. Y la escucha es activa, es consciente, es profunda y es total. Te toma todo tu espacio sensorial corporal porque estás entendiendo de dónde vienen las cosas, cuáles son las fuentes, las velocidades, las reverberaciones, los delays naturales que va generando el espacio, ¿no? Y después de escuchar, uno puede empezar a tomar elementos de ese mundo y puede empezar a resamplearlos, a jugar con ellos. Y creo que en Latinoamérica eh, hay como una historia como importante de apropiación de esos contextos sonoros, de expresión de esos espacios, de volverlos a poner como en la realidad, pero reprocesados, reinterpretados. Y también hay una cuestión estética muy profunda, ¿no? La música que hacen las mujeres latinoamericanas en general, lo que he escuchado está cargado de emoción, está cargado de ellas mismas, ¿no? Hay como una presencia, una fuerza que va mucho más allá de lo estético y de los géneros y de las técnicas. Súper. Oye, y bueno, ya que salió esta pregunta, pues, ¿qué otras artistas mexicanas e internacionales nos recomiendas seguir, ¿no? Como para seguir creciendo esta voz y, bueno, seguir sumando. Ujú. Claro, Que a ti te me gusta gusten. mucho Ajá. el trabajo de Etherlab en Colombia, en Medellín. Está muy interesante en cuanto a estos temas justamente de soundscape, de mezclas, ¿no? O sea, como de repente el soundscape se mezcla con los polirritmos caribeños, afro latinoamericanos de esta zona de una manera como muy especial. Obviamente Oris, obviamente escuchen lo que se está produciendo aquí. Me gusta mucho también el trabajo de David, eh, que trabaja con Nafi, pero ella es una compositora, o sea, independientemente de las disqueras, es una compositora muy seria, acaba de terminar un máster también en ingeniería de sonido de una manera así como súper potente, como poniendo esta cuestión técnica en el lenguaje femenino de una manera muy empoderada. Me parece que lo que está haciendo ella es como súper interesante. Obviamente, pues sí, de Oris, todas me encanta lo que están haciendo Piaca,
lo que está haciendo Sumi Nagashi, iCyborg, o ellas Claro. mismas como Bioluminic, lo que está haciendo Koi, lo que está haciendo Mademoiselle, lo que está, no quiero que se me pase ninguna, ¿no? Pero Libertad Figueroa como compositora algorítmica experimental, es súper interesante su trabajo también. Obviamente, Malitzin Cortés, su trabajo también de live coding es como súper importante. Loris Mitri en Monterrey, su trabajo también de retomar este tema de las raíces iraníes con la música del norte en un contexto de pista de baile es como súper potente. Pili con todo el tema de la música del footwork. Eh, Creo que todas las mujeres que están haciendo procesos de sonido en México son relevantes, son necesarias y tienen que darse un espacio para escucharlas y estar ahí, ¿no? Maravilloso, pues ya para que todos los que nos escuchan y nos ven, pues investiguen más. Nuestro querido Leo Méndez dice, Leslie, ¿qué herramientas sonoras puedes recomendar para iniciarse en el proceso de la composición? Yo recomendaría, porque fue mi herramienta de arranque, uno puede construir un sinte modular completo en Pure Data y es gratuito y sigue siendo una herramienta súper relevante, súper actualizada. Ahorita hay una versión que se llama Automatonism, que es para Pure Data, que lo pueden bajar y tiene unos tutoriales súper interesantes. Y obviamente la estética puede ser desde tecno hasta electro, hasta lo que ustedes quieran, pero es un gran lugar para empezar a aprender qué es la síntesis, por ejemplo, granular o wavelet síntesis o aditiva, o sea, cómo entender esas diferencias. También está el VCB Rack, que es una versión digital de varios modulares analógicos. Entonces, como si quieren probar lo que se siente, tener como un modular, eh, conectar y aprender a patchar y todo esto, VCB Rack es una gran herramienta. Mm, Mucha gente ha empezado usando Digital Workstations como FLX, como el Fruity Loops. O sea, grandes compositoras que yo conozco aprendieron a hacer el trabajo de edición en ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, pueden empezar sin tener que pagar un peso y cuando se sientan que ya las cosas están teniendo fuerza, que tienen un gig, que les van a empezar a pagar, que pasan este tipo de cosas, es bien importante que también le regresen a la comunidad y que empiecen a pagar por sus herramientas y que no craqueen las cosas porque pues no es ético. O sea, si están empezando lo entiendo, hay toda una cuestión, pero es mejor usar open source, ¿no? También está Tidal Cycles, que es la herramienta que usan la mayoría de los live coders, que es muy buena herramienta. Super Collider también es una increíble herramienta. Y recuerden que ahorita el lenguaje de la música electrónica está ligado al lenguaje de la programación y está ligado al lenguaje de la electrónica. Entonces, si se van a meter ahí, tienen que aprender uno de las dos o las dos. Y igual es conocimiento que nadie les va a quitar. Eh, Maravilloso. Óyeles, pues justamente a mí, bueno, me gustaría saber qué opinas de pues de la escena electrónica actual en México, ¿no? ¿Qué transformaciones has notado desde que iniciaste tu trayectoria y bueno, a lo que tenemos hoy en día? Y qué cambios o retos crees que aún siguen vigentes, ¿no? O sea, que te gustaría que hubiera en la escena, que se transformara. Ujú. Claro. No sé, o sea, como hay una cuestión, como una polarización siempre muy importante entre la música electrónica experimental o como la música electroacústica y obviamente la electrónica más como de club y más como de noche, ¿no? Como de esos entornos. Cuando yo empecé eso solamente ocurría en las galerías, ¿no? Los espacios para los músicos electrónicos experimentales eran los museos, las galerías
como lugares más en ese sentido, ¿no? A veces una sala de conciertos en una universidad, etcétera, etcétera. Y obviamente las otras músicas ocurrían bajo el cobijo del underground, en los barecitos, en los clubcitos. Y justo el año antepasado, cuando todavía existía Terminal, se dio un fenómeno que a mí me encantó, que fue que empezó a haber esta como cruce entre los experimentales y los de noche, y entonces empezaba la noche con un concierto ahí como de noise, de síntesis analógica, y luego terminaba tocando alguien así como club deconstruido, y fue bien interesante eso porque por lo menos a mí me abrió un espacio como diferente donde podía como experimentar otras formas de la misma expresión de la música que estaba como desarrollando, ¿no? Y, y obviamente creo que es súper importante como abrir más espacios de ese tipo, ¿no? No tiene que quedarse solamente en el contexto eh, institucional, que es bien importante que exista porque es como el primer empuje, pero también es bien importante la autogestión. La autogestión siempre va a ser como el punto donde se crean las comunidades. Y eso es algo que extraño mucho de Tijuana, ¿no? Porque en ese sentido la escena en la que yo empecé allá pues era como la embajada, que era un espacio que llevaba Lauro Saavedra, que es parte de Ford Proco, y luego estaba el Don Lupe, y había como un montón de espacios donde uno podía ir y convivir y como realizar como este tipo de expresiones, y también era como muy abierto en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que por primera vez volví a sentir eso en 2019 con Terminal, y también Yuyu, ¿no? También como un espacio de noche como muy bien pensado, muy bien realizado y muy enfocado en la música más que en cualquier otra cosa. Ojalá que vuelvan a abrir estos espacios, ojalá que siga habiendo gente valiente en el mundo allá afuera que quiera como mantener activos esos lugares porque es necesario para el crecimiento de la música. Si no hay dónde tocar y no hay dónde convivir con el público específicamente, como que las cosas pierden su magia, su potencia, ¿no? Y me faltó mencionar, obviamente, ese retito, es que son demasiadas mujeres, pero Morita Vargas en Argentina también es súper interesante, chéquenla. Y obviamente los proyectos de Paulina Laza son un referente como bien importante para todas las que hemos estado haciendo música, porque Paulina ya tiene también una trayectoria y una cantidad de voces y de experimentos que es como importante darles una escuchada y entenderlos, ¿no? Sí, totalmente. Paulina Laza también alguien a quien seguir y que le mandamos saludos desde acá. Y bueno, esto que mencionabas de la autogestión también pues es un tema en el que van a hablar más a profundidad en el panel, ¿no? Del miércoles, con Rocío Aranda, que también es una gestora cultural especializada en música. Y sí, definitivamente coincido en que sí son pues necesarios, ¿no? Y más, pues con toda esta situación que estamos viviendo, donde muchos han tenido que cerrar y, bueno, prácticamente todo ese contacto, pues, de lo en vivo se ha perdido, pues creo que cuando regresemos, pues sí será más que importante volver pues, reconstruirlos, ¿no? Y Claro. reactivarlos y, ¿no? Y para otra vez pujar la escena, porque sí, justamente o sea, ahorita que estabas hablando de Terminal y o sea, yo recuerdo esos años como pues súper, o sea, bien, ¿no? Como que ibas, Sí, o sea, que todos los días había un evento y ibas a uno sí. a otro y como que estaba muy, muy vivo, ¿no? O sea, que Aparte, también le sumaría a eso justamente las sesiones que Leo Méndez hace con Hola Wave en el Centro Cultural de España, que empezaron a ser como icónicas, ¿no? Como estos espacios para apreciación musical. Eh, no sé, creo que ha habido muchos momentos muy interesantes, pero sí, tiene que ser como una relación entre la iniciativa de la autogestión de estos grupos como más
privados que están en el espacio. Obviamente no se me puede olvidar mencionar a 316, que ese Ah, claro. espacio es como también muy importante en la escena independiente de la Ciudad de México y que ahí pasaron una serie de cosas así memorables, ¿no? O sea, Ciudad de México tiene la suerte de tener todas estas iniciativas y ojalá que después de todo esto puedan seguir y se puedan extender no solamente a Ciudad de México, que puedan ir a otras ciudades, que se puedan expandir, que podamos hacer de la escena electrónica mexicana una unidad, no una cosa de regiones, porque músicos interesantes hay en todas partes, pero obviamente no es lo mismo tener la atención que se tiene en Ciudad de México que, por ejemplo, estar en Tijuana. En Tijuana hay una cantidad de músicos icónicos muy importantes. Está Gaspar Peralta y el trabajo que está realizando como de post-ambient, que también es como bien interesante acercarse a eso. Braulio Lam, hay muchísimos artistas que valdría la pena traer acá y tener contacto como permanente, ¿no? Sí, claro, de hecho lo que dices de, bueno, de Leo Méndez y del, bueno, del Centro Cultural España está también Mexinco, ¿no? Que era como un encuentro para pues sintetistas y todos los interesados como en esto y sí recuerdo que después fue una fiesta o bueno, un evento en 316, entonces ahí se hacía un circuito y bueno, extrañamos mucho esa parte Sí. presencial y bueno, para ti Leslie, pues justamente ya hablando un poco más de pues esto del confinamiento y pues cuáles han sido tus mayores retos, ¿no? Desde componer y presentarte desde, pues sí, desde la virtualidad a distancia. Eh, Sí. La cámara, no me gustan las cámaras en general. Entonces, como que una cámara así enfrente y no hay gente, me siento demasiado observada. Al contrario de si hubiera gente compartiendo conmigo, ¿no? Tampoco he hecho tantos conciertos online. Este va a ser como el segundo o el tercero desde el año pasado. Eh, en términos de composición me he ido bien, o sea, de por sí mi vida normal es bastante como de monasterio en ese sentido, ¿no? Porque hay que pasar muchas horas estudiando y muchas horas ahí, entonces en ese sentido no cambia mucho cuando eres eh, freelance y siempre has trabajado desde tu estudio, pues es casi lo mismo, solamente que ves menos gente aún de la que normalmente veías, entonces un poco más de aislamiento y, y yo creo que ha sido más una cuestión de ver como los problemas globales, ¿no? De ver lo que está pasando, de ver que nuestro sistema sociopolítico está súper caducado y ya no da para más y como de tratar de entender desde una práctica tan aislada como la que tengo, cómo aportar algo que pueda ayudar a cambiar esa realidad. Ese es mi verdadero como interés en este punto y mi verdadero problema, porque creo que sí tenemos que hacer algo, creo que es urgente como el llamado a repensar la realidad global que queremos tener y, y cómo lo vamos a poner en práctica, ¿no? O sea, más allá de la música, más allá de las artes, cómo la música, las artes y todas nuestras prácticas van a ayudarnos a influenciar, a plantear esa nueva realidad que necesitamos. Totalmente de acuerdo. No sé si, bueno, si el público quiera participar más o si haya algunas otras preguntas. Eh, Déjame reviso, pero parece que ya no. Y pues yo la verdad es que estoy muy contenta como con todo lo que comentaste, Les. La verdad, gracias por compartirnos todo el conocimiento y en general, ¿no? Desde
ya no hay más preguntas, me dicen. Pero bueno, pues sí, muchas gracias por compartirnos todo. Y bueno, pues ¿dónde te podemos seguir? Aprovecha para Sí. compartirnos tus redes sociales y todo. Sí, está en mis redes, en Instagram estoy como microom.io, ahí me pueden buscar, o Leslie García, les va a aparecer. También tengo un SoundCloud como Microom Music, en Facebook también pueden encontrar como Microom, o me pueden buscar como Leslie García, pero si les interesa el proyecto de Microom, mejor búsquenlo así, porque ahí está todo lo que pasa con la música y a veces comparto como pequeñas sesiones ahí cuando estoy experimentando y cositas que no van a volverse un disco, pero que son como pequeños ejercicios. Sí, esas son como las tres redes que utilizo más. Perfecto, pues ahí pueden seguirlas, bueno, a Leslie García, Microm, bueno, en sus diversos proyectos, o ya si También, quieren más a mi, exacto, Microm, y también bueno, pues ya para terminar, pues justamente invitarles a mañana, tenemos una misma entrevista con Susana Hernández, mejor conocida como Ilia. Ella es desde España, también es productora musical, DJ y una artista multifacética. Entonces, si quieren conocerla más y platicar más con ella, pues también estaremos aquí a las 13 horas de México, de España las creo que son las 19 horas. Y el miércoles va a haber el panel donde participan tanto Leslie como Susana, justamente sobre autogestión y música, con Rocío Aranda, quien va a ser la panelista. Ella es gestora cultural. Y bueno, el sábado finalmente ya el concierto donde vamos a poder ver el trabajo que tanto Leslie como Ilia han trabajado pues estas semanas, y que lo vamos a poder disfrutar en la casa virtual de Casa del Lago, o también a través de Facebook del Centro Cultural de España y de Casa del Lago. Y pues igual el archivo FemLab, creo que podemos seguir construyendo juntas, y pues ya para ampliar esta escena, y pues reducir también los sesgos de género y de económicos y políticos que hay entre el arte y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más repetirles que FemLab es una iniciativa del Centro Cultural de España y que forma parte del Mes de las Mujeres, que es toda una programación que tuvimos con perspectiva de género como parte pues, del trabajo que realizamos desde hace varios años, eh, pues como el objetivo de desarrollo sostenible, buscando la igualdad de género. Y nada, pues que sigan las actividades. Y pues muchas gracias, Leslie, muchas gracias a todo el público que estuvo participando, y ya pues ya saben dónde seguirnos, ¿vale? muchas gracias a ti. Ahí estamos en estos días. Sí, cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego. Chao.